el libro de Hechos, en el capítulo 16 y en el verso 30. Hechos, capítulo 16, verso 30. ¿Lo tienen, hermano? Está hablando de Pablo y Silas. Los encarcelaron, los azotaron. Dios hizo un milagro. El guardia se iba a quitar la vida. Ellos detienen al guardia y les dicen: no te hagas daño. Los saca de allí y les hace esta pregunta. En el verso 30 dice: sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este verso tiene bastante profundidad. No voy a abarcarla toda, aunque son un par de palabritas, pero tiene mucho de profundo. Sin embargo, sí deja unas pautas bastante interesantes. Responde la pregunta: ¿qué debo hacer para obtener salvación? Salvación en general. Entendemos, la palabra de Dios me enseña: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El más bueno, que el más santo, el más agradable que tú conozcas, ha pecado. Aún el más joven ha pecado. Así dice la Biblia: todos hemos pecado y por ello estamos destituidos. Lo menciona en Romanos. Estamos alejados. No tenemos acceso a lo que es la presencia de Dios, a lo que es esa gloria de Dios. Pero envía a Jesucristo. Así dice su palabra. Dios envió a Jesucristo para que tú y yo podamos tener esa oportunidad de podernos acercar al Padre, de otra vez tener esa amistad y poder ser libres de las consecuencias del pecado. Obtenemos salvación. Y cuando este hombre, entiendo que no conocía a Jesús, entiendo que no conocía a Dios, pero sí se dio cuenta que su vida necesitaba que alguien la rescatara. Tal vez tenía sus problemas en su vida personal, tal vez tenía sus problemas en su vida laboral, pero en general estaba buscando una respuesta. Bien, Pablo y Silas le dan la respuesta a esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creer. Pero no solamente creer, porque hay quienes creen en piedras, hay quienes creen en imágenes, hay quienes creen en la buena suerte, hay quienes creen en supersticiones. Ellos dijeron creer en el Señor Jesucristo. Ahí está. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabes por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en el Señor Jesucristo. O bueno, eso debiera de ser la razón. Pero el creer es una palabra fácil de mencionarla y se entiende, más o menos. Pero poderla llevar a cabo es un poco más complicado. La Biblia me enseña que el creer está en nosotros. Nosotros tomamos las decisiones si queremos creer o no creer. No depende de las cosas que estén a nuestro alrededor. Porque uno podría decir como Tomás, ¿no? Hasta que no vea a Jesús cara a cara, que no toque, no ponga mi mano en sus llagas, entonces no creeré. Eso da como condición que si las cosas que están a mi alrededor son adecuadas a lo que yo espero ver, entonces voy a empezar a creer. Pero no, el creer está en nosotros. Nosotros podemos decidir hacerlo o no. Y te platico una historia. La Biblia me enseña que en el nacimiento de Jesús, ya estamos cerquita de Navidad para recordar esto, pero un poquito antes de que sucediera el nacimiento de Jesús, ocurrió el nacimiento de un personaje también bastante necesario y famoso en la Biblia: Juan el Bautista, el último de los profetas y uno de los más grandes. Así lo mencionó Jesucristo en el reino de los cielos. Juan fue anunciado por un ángel y llega con el padre Zacarías, un sacerdote que estaba ofreciendo incienso en el tabernáculo, y viene para ofrecer incienso a la presencia de Dios. Entonces el ángel se aparece allí. No se apareció en su casa, no se apareció en la calle, se apareció en el lugar donde se busca a Dios. Esto es obvio de entender, pero a veces no lo esperábamos. Zacarías yo creo que no esperaba ver a un ángel, y muchas veces sería entendible pero no razonable que nos sorprendiéramos de ver un ángel en la casa de Dios. Porque pues para eso venimos, ¿no? Sabemos que aquí hay ángeles, sabemos que aquí está la presencia de Dios y de pronto estás aquí. Pues sí, ¿no? De eso se trata. Bien, el ángel aparece ahí en el lugar donde se estaba invocando el nombre del Señor y
Y Zacarías se sorprende, se asusta y tiene temor. Supongo la apariencia del ángel y la presencia poderosa de Dios. El ángel le dice que no tema. Y la historia de Zacarías es que él ya era anciano. Junto con su esposa, tenía una esposa y querían hijos, pero no habían podido tener. Así de fácil. Era un anhelo que supongo que ya ese sueño ya habían renunciado a él, ya estaban como que, pues bueno, a veces se puede, a veces no. Dios dice cuándo podemos, cuándo no, y en esta ocasión dijo no, pues no tenemos hijos. Y listo, siguieron la vida y agradando a Dios y por lo que entiendo sirviendo a Dios. Con ese anhelo ya como que echado atrás. Pero viene el ángel y le empieza a decir esas buenas nuevas. Le dice, vas a tener un hijo y va a ser grande y va a ir delante del Señor y va a traer alegría a tu vida. Todo lo que Zacarías estaba escuchando era precisamente, estoy seguro, que lo que él quería escuchar en su corazón. Él estaba escuchando el anhelo y el deseo que había en él. Pero aún así, estaba un ángel enfrente de él. Un ángel enfrente de él, que le estaba diciendo justo lo que él quería escuchar. Zacarías no lo podía creer. No lo pudo creer. Y el ángel le dijo, y como prueba te vas a quedar sin hablar por no haber creído. Y entonces entiendo, si viniera una persona a decirme lo que yo quiero escuchar, pues podría decir, no te creo porque es una persona. Pero era un ángel. Y luego encima de eso estaba declarando todo lo que él era. ¿Quién te contó que no tengo hijos? ¿Quién te contó? Pues es un ángel el que está ahí, es enviado de Dios. Dios conoce nuestras vidas. Y aún así, de que declaró cosas que había en su corazón, declaró cosas que había en su pasado, declaró cosas que iban a suceder, no lo creía. Por lo tanto entiendo que el creer depende de nosotros. Pablo y Silas le dice a este soldado, este capitán, no sé qué autoridad tendría, le dice, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y como cristianos, el creer es algo que tenemos que aprender. Tal vez a lo largo de la vida te han lastimado esa capacidad. Te han engañado, te han estafado, te has dado con esos topes que uno creía y siempre no, y empiezas a perder esa capacidad de creer. Llega luego el ángel, llega la palabra de Dios, que empieza a declarar su palabra sobre nuestras vidas. Y al igual que Zacarías, empezamos a dudar de ello. Bien, Jesucristo dijo, si no me crees a mí, cree en las obras, cree en las evidencias, mira lo que está alrededor. Y entiendo que muchas veces nosotros a veces tenemos el título de cristianos, pero no la fe de un cristiano. Porque para tener salvación no se trata de que te llames cristiano o que vayas a la iglesia. Si te fijas, no están diciendo Pablo y Silas, ves a la iglesia y serás salvo tú y tu casa. Tampoco dicen, termina la Biblia completa y serás salvo tú y tu casa. No dice, pasa 3 o 4 horas en oración todos los días y serás salvo tú y tu casa. Todas estas cosas las hacemos por una razón, porque creemos en Jesús. Por lo tanto, lo importante es creer en Jesús. De ahí se desata toda una serie de cosas, pero lo más necesario es creer en Jesús. El cristiano es cristiano, no porque viene a la iglesia, pero sí venimos a la iglesia. Pero el cristiano no es cristiano porque lee la Biblia, pero sí leímos la Biblia. También ya sé yo menos. El cristiano no es cristiano porque se ponga a orar, aunque sí nos ponemos a orar. El cristiano no es cristiano porque dejó el pecado, aunque sí lo hemos dejado. El cristiano es cristiano porque cree en Jesús. Porque cree en Jesús. Eso es lo que destaca la verdadera razón de un cristiano. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, venimos ante tu presencia dándote muchas gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy. Pido en el nombre de Jesucristo que tomes nuestros corazones, toma nuestros oídos, Señor, y establece ese gobierno tuyo en nuestras vidas. Toma, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos y pon tu palabra, ruego, que sea tu espíritu sembrando esa palabra en nuestro interior. Gracias por lo que tú vas a hacer. Y aquello que se opone a tu palabra, ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sea echado fuera. Declaro, Padre Santo, que esa libertad para que tu palabra pueda ser expuesta y recibida. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, entiendo que para tener esa salvación de la consecuencia de mis pecados y poder acercarme a Dios, necesito creer en Jesús. Pero ¿qué es creer en el Señor Jesús? ¿Creer en el Señor Jesús es venir a la iglesia? ¿Creer en el Señor Jesús es leer la Biblia? ¿Creer en el Señor Jesús es orar? ¿Creer en el Señor Jesús es dejar los pecados? Sí, pero no solo eso. La Biblia me habla de varias áreas específicas en las que argumenta lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Y voy a hablar de algunas de ellas, entre las cuales es necesario creer en el Señor Jesucristo. Significa creer en sus palabras, creer en sus enseñanzas. No puedo decir creo en el Señor Jesucristo y está poniendo en duda todo lo que Él me enseña, todo lo que Él dice. Entonces fácilmente podría decir, tú no crees, porque estás poniendo en duda todo lo que dice. Pero si tú crees todo lo que dice, entonces puedo creer que tú crees en el Señor Jesús. La Biblia me enseña en Mateo capítulo 14, verso 25. Si me acompañas, por favor. Mateo capítulo 14, verso 25. Si dices, mira dónde voy, te felicito porque supongo que ya es la segunda vuelta. Mateo capítulo 14, verso 25. Dice la palabra, ¿lo tienes? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos esta historia. Vemos cómo Pedro pone esta, se puede decir, promesa en la mesa casi. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dando a entender que si no era Jesús, pues no iba a poder ir sobre las aguas. Jesús dice, ven, y él se arriesga y empieza a caminar. Tal vez algún fantasma podría tomar la figura de Jesús, o tal vez no se miraba a Jesús como Jesús, por eso no estaban del todo seguros si era Jesús. En la noche, con el miedo, en el mar, hay muchas razones. Pero pone esta, se puede decir, condición. Si eres tú y tú mandas que yo camino, yo voy a poder caminar. Si no eres tú y aunque mandes que camine, yo no voy a poder caminar. Entonces, entiende que él se baja y empieza a caminar. Así lo menciona la palabra de Dios. Empieza a caminar. Y es que debemos entender esto. Si Él da la orden, yo puedo cumplirla. Ahora, aquí era la situación para poder identificar si sí era Jesús. Que uno dice, ¿y si no era, qué iban a hacer? Va a seguir gritando, teniendo miedo, de todos modos. Pero, en fin, Él quería saber si sí era. Y la condición fue, si eres tú, yo puedo también caminar si tú lo mandas. Y lo demostró Jesús. Sí empezó a caminar. Luego se hundió, pero fue precisamente porque empezó a dudar. Mientras él seguía creyendo que él era Jesús, que el que estaba ahí enfrente era Jesús, él podía seguir caminando. El poder se desata, el poder de Dios se desata sobre nuestras vidas mientras nosotros creamos en la palabra de Dios. Si Jesucristo nos dice que tenemos autoridad sobre el pecado, podemos caminar sobre él sin caer en él. Pero en cuanto empezamos a dudar de esto, caemos. Y no dudar de nuestra capacidad, hablo de dudar de la capacidad de la palabra de Dios. Porque si Dios dijo que hiciera, yo lo puedo hacer. Pero si yo dudo de que su palabra en mí tenga reacción, entonces no va a tener reacción. Un cristiano es salvo, un cristiano es cristiano porque cree en las palabras de Jesucristo. No las ponemos en duda. Hay quienes van a decir, no, pero no es que las tomas literal. Siempre tienes que ver. El Señor Jesucristo sí hablaba con esas, se puede decir, parábolas, con esas enseñanzas,
pero también muchas veces habló literal. Y el hecho de nosotros creer en el Señor Jesucristo no debiera de ser creer solamente lo que yo creo que es posible, sino es más allá, creer lo que Él dice que es posible. ¿Cachaste la idea? ¿Sí? Su palabra, dice su palabra, se cumple. Mismo Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen. Si yo puedo creer en sus palabras que tienen cumplimiento, entonces caminaré basándome en sus palabras que tienen cumplimiento y veré esos resultados en mi vida. Otra de las áreas importantes y que tenemos que considerar en nuestros corazones, porque decimos, y así lo expresó Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, y es que creer en el Señor Jesucristo, una área es creer en sus palabras. Ojo, porque a veces se cree, sí creo que existió, y Pablo dice, sí, pues también los ángeles y los demonios también creen que está Dios y tiemblan ante ello, pero no como para obedecerle, no como para tenerlo como Señor sobre sus vidas. Yo creo en Jesucristo, en su existencia, porque la Biblia dice que existe, y puedo investigar en otros libros que corroboran esas historias, que sí existieron. Pero no estamos hablando solamente de creer en su existencia, estamos hablando de creer verdaderamente como el Hijo de Dios sobre nuestras vidas, como la autoridad, creer en sus palabras, en que lo que Él dijo se hace y se cumple y tiene cumplimiento. Pero otra manera, otra área en la que significa creer en Jesús es creer en su autoridad. En Marcos, en el capítulo 9, en el verso 17, si me acompañas, por favor. Marcos, capítulo 9, verso 17. ¿Lo tienes? Aquí hay otra historia bastante interesante. Marcos capítulo 9, verso 17. Y dice la palabra de Dios. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y esto nos pega muchas veces a nosotros y limita muchas de nuestras respuestas de Dios hacia nuestras vidas. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aunque Jesucristo no habló más de ello, creo que daba a entender que si puede creer en que Jesús puede sacar ese demonio, no en que si puedes creer en la piedra que está ahí, o si puedes creer en el sol, o si puedes creer en la luna. No, está dando a entender si puedes creer específicamente en Jesús, porque viene a pedirle ayuda a Jesús. Sí, estamos, tiene sentido, ¿no? Ok, inmediatamente en el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, o sea que no solamente era el mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, pero de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vemos en esta historia cómo Jesucristo hace uno de sus muchos milagros, echando fuera a un demonio. Pero pone una condición interesante al padre, que es el que estaba pidiendo la ayuda. ¿Puedes creer? Si puedes creer, entonces ese demonio va a salir. Entonces su hijo va a quedar sano. Entonces va a tener esa respuesta de parte de Dios.
Y quiero dejarlo bien claro, no está en duda la capacidad de Dios para responder. Está en duda la capacidad de nosotros para creer. Si nosotros pudiéramos creer, las respuestas de Dios siempre estarían a nuestro alcance y siempre veríamos el proyecto de Dios diseñado bien firme en nosotros. Pero muchas veces ponemos en duda la capacidad y autoridad de Dios, de Jesucristo, sobre nuestras vidas, o sobre nuestra enfermedad, o sobre nuestra condición, o sobre nuestra personalidad. Muchas veces ponemos en duda lo que Dios puede hacer en nosotros. Este hombre, entiendo, y es que tenemos que entender esto. El principio para poder creer en Jesús es tener esperanza en Él. Pero no lo es todo. Solamente ese es el principio. Este hombre, entiendo que tenía esperanza en que Jesús pudiera hacer algo, por eso trajo al muchacho con él. Si no tuvieras esperanza, ¿para qué ir? Hay personas que no tienen esperanza en Jesucristo, por eso ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para ir a perder el tiempo? ¿Para qué voy a cantar a Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué dejar el pecado? Porque no hay ni una pizca de esperanza. Por lo tanto, menos van a creer. Pero aquellos que tienen esa esperanza de que puede haber algo diferente, se puede cambiar, pueden haber resultados distintos, entonces esa esperanza te obliga a actuar, a moverte de allá. Puede haber respuesta, puede no, pero pues vamos a ver qué pasa. Igual y a lo mejor funciona algo bien. Y este hombre se acerca a Jesucristo. Entiendo, teniendo esa esperanza, quizás con este punto, si puedes hacer algo, hazlo. Por sus palabras entiendo que había esperanza, pero no creía. Y a lo mejor te has topado con ese tipo de cosas. Que tengas esa esperanza, pero al mismo tiempo tengas esa duda de que si Jesús podrá hacer algo, de que si yo podré cambiar, de que si podrán las cosas mejorar. Y a lo mejor hasta te has puesto a orar algo similar. Si puedes hacer algo, Señor, poniendo en duda esa autoridad de Jesús. Me llama la atención cómo Jesús nos pone, como dicen, entre la espada y la pared. Es decir, si tú puedes creer, yo puedo hacer. Y si Jesucristo nos respondiera así a todas nuestras oraciones, ¿tendríamos más respuestas o tendríamos menos? Porque, vaya, Pablo y Silas le dijeron a este hombre, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Comprender que Él tiene autoridad y por ello su palabra siempre se cumple. Es importante que entendamos esto, comprender que Él tiene autoridad y porque Él tiene autoridad, su palabra siempre se cumple. En Lucas en el capítulo 7 y en el verso 2, la Biblia habla también una historia de un centurión y te lo voy a leer así rápido. Lucas capítulo 7, verso 2, dice, el siervo de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Algo diferente a lo que vinieron diciendo los ancianos, ¿verdad? Que decían, es digno, él se lo merece, es buena persona. Bien, él sabía que no era así. Pero sigo leyendo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si te das cuenta, aquí no fue Jesucristo precisamente quien puso su mano,
No hubo una conversación entre Jesús y el centurión haciéndolo convencer de que si crees puede, porque ya estaba explícito en el mensaje. Ya era evidente que creía que Jesús podía hacer. Y lo deja claro. Si tú das la orden, si tú das la palabra, si tú dices, se hace. Y nuestra oración debiera de siempre tener este tipo de propósito, de este enfoque. Señor, si tú dices, se hace. Te pido que lo hagas. Pedro le dijo a Jesús, si tú mandas que camine, yo podré caminar. Por lo tanto, tenemos que entender, comprender que Él tiene la autoridad. Por ello su palabra se cumple. Por último, la última área que quiero tratar el día de hoy, que lo que es creer en Jesucristo. Mencionaba que creer en Jesucristo es creer en sus palabras, creer en su autoridad. Y ahora quisiera mencionar que creer en Jesucristo también es creer en sus promesas. Él cumple lo que Él prometió en Mateo capítulo 28, verso 18. Dice la palabra de Dios así: ya una vez que resucitó, deja esta encomienda. Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. En el verso 19 dice: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es una promesa de Dios. Él está, siempre está, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero a veces, aunque se escucha bien bonito y romántico, Él está conmigo. Nunca estoy solo, siempre está conmigo. Para muchos, eso podría ser también al mismo tiempo algo que los condena, algo que les perturba. Porque Él está, cuando te escondes, Él está también. Él está cuando hablas bajito, Él está cuando nadie te ve, Él está allí. Y a veces precisamente actuamos porque no creemos que está. Hace tiempo mencioné que vi un experimento que hicieron poniendo una cámara visible en una habitación y dejaron dinero visible. Y entraban personas y miraban la cámara que estaba con el foquito y moviéndose y muy evidente. De 10 personas que entraron en esa habitación, ninguna, 10, no tomaron el dinero que estaba allí. Pero luego pusieron en otra habitación una cámara, pero esta estaba escondida, una cámara que no se miraba. Y entraron las personas y pues igual pusieron dinero a la vista, y de 10, 9 tomaron el dinero. Y con evidencia ahí tomaron el dinero. Supongo que ese 9 venía a la iglesia. Ese último. Porque entiendo que muchas veces nosotros delante de las personas queremos presentarnos como buenas personas, pero cuando no nos ven, cuando sentimos que nadie nos ve, ya no nos preocupamos por aparentar nada y empezamos a hacer lo que hay en nuestro interior. Dice la Biblia, esa concupiscencia. Y la concupiscencia se traduce en esa tentación, la posibilidad de actuar, y la tentación da lo que es el pecado. Si entendiéramos que Jesucristo siempre está, jamás hablaríamos como hablamos cuando no está el pastor. Jamás actuaríamos como actuamos cuando nadie nos ve. Jamás seríamos lo que somos cuando pensamos que nadie nos puede juzgar. Porque entendemos que Jesús siempre está. Y a la vista de Dios no nos podemos esconder. Si entendemos eso, entonces nuestro actuar siempre sería, o trataríamos de ser agradables a Él. Pablo y Silas le dijeron a este soldado: tienes que entender que es importante, para tener salvación, es importante que creas en el Señor Jesús. Creas en sus promesas. Y él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Y esa es una de sus muchas promesas. También la palabra de Dios me enseña que Él tiene esa potestad completa. Lo vimos ahorita. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero en Filipenses capítulo 2 y en el verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice su palabra:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene toda potestad, toda autoridad. Cuando entiendo esto, entonces no pongo en duda ninguna de sus promesas, ninguna de sus palabras y tampoco ninguna de sus advertencias. Él dijo que fue enviado a nuestras vidas para tener salvación, no para condenar, para traer salvación. Pero también advirtió, pero el que lo rechace no es que Dios lo condene, es que ya está. Mencionaba al inicio del mensaje, todos hemos pecado. Y por ello ya todos estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Por ello necesitamos de esa salvación que solamente Jesucristo puede dar. Somos cristianos, concluyo con esto, porque creemos en Jesús. A veces se acostumbra, yo soy de tal equipo deportivo porque pues le doy a él. No corres, no trabajas, no haces nada en ello, no, nomás porque pues, le echas porras a ese equipo. Pero si tú vas a ese equipo, pues a lo mejor te toman como un aficionado, como una persona que los admira, pero no eres parte de, sinceramente no eres parte de. Y a lo mejor hay personas que dicen, soy cristiano porque le van a los cristianos. Pero no porque creen en Jesucristo. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano es creer en Jesús. Creer en Jesús. Eso fue lo que dijo Pablo y Silas. Lo que necesitamos es creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica creer en su palabra, creer en su autoridad, creer en sus promesas. Si yo pongo en duda esto, aunque vaya a la iglesia cristiana, no soy cristiano. Aunque me vista como uno, no soy cristiano. Aunque hable como uno, no soy cristiano. Y aunque tenga los hábitos o imite los hábitos de uno, no lo soy. Porque el principio de esto es porque creemos en Jesús. Leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, dejamos el pecado, tratamos de vivir en esa santidad porque creemos en Jesús. Pero puede haber alguna persona que también venga a la iglesia. Supe de un cotorrito, que estos cotorritos incluso tenían la habilidad de imitar la voz, al punto en el que escuchabas al dueño hablar y no era el cotorrito que estaba hablando. Varias veces les jugó esos como que sustos, que en la noche se escuchaba que alguien estaba llorando y ahí estaban, ¿y quién está llorando? Y iban a la cocina y se asomaban y no hay nadie y se regresaban y de ratito otra vez estaba llorando y qué miedo, y hasta que se dieron cuenta que era el cotorrito que estaba imitando a la señora de la casa, a la mamá, cuando lloraba. Y ese cotorrito oraba y se escuchaba bien convincente y padre. Te pido. Pero es muy probable, pienso yo, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Al final estaba imitando a quien oraba en esa casa. Y hay personas que imitan a los que van a la iglesia, que imitan a los que leen la Biblia, que imitan a los que oran, que imitan como este cotorrito. Pero cristiano, la Biblia me enseña, es el que cree. Y el que cree tiene estos resultados. Si tú dices, yo creo en el Señor Jesús, pero no vienes a la iglesia, no es cierto, no nos engañemos. Yo creo, pero no leo la Biblia, no es cierto, no crees. Yo creo, pero no oro, no es cierto. Todas estas evidencias son resultado de que creemos. Y porque creemos, actuamos. Pero si no actuamos, es obvio, ¿no? Es porque no creemos. Yo te invito a que
pongas en ti. Cree en el Señor Jesús, en tu corazón y en tu mente. Cree en el Señor Jesucristo. El creer en el Señor Jesucristo nos da la capacidad de invocar el nombre del Señor. Así dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? Por lo tanto, si sí creemos, sí podemos invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y su palabra promete, y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Por ello, seamos cristianos porque creemos en Jesús. Por favor, ponte de pie. Quizás este mensaje sea para ti el ABC en el kinder del cristiano, pero a veces hemos olvidado esos principios, que nos preocupamos por muchas otras cosas y ponemos de lado el poder creer en Jesús. Ya se acerca Navidad. Si Dios nos da vida, lo podremos festejar, pero esta fecha es específicamente porque nació Jesús. No en esta fecha, no sabemos cuándo fue, pero sabemos que un día nació Jesucristo. Y creemos en eso. Creemos que el nacimiento de Jesucristo cambió nuestra vida, cambió nuestra herencia, cambió nuestra eternidad. Pero a veces nos preocupamos por los regalos, por la comida, por la familia, y ponemos a un lado a Jesucristo. Y en ocasiones sucede esto con una vida cristiana. El principio del cristiano es creer en Jesucristo. Y empezamos a esforzarnos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos y empezar el día y caminar sin considerar creer siquiera en Jesús. Yo te invito a que comiences a vivir una verdadera vida cristiana con el principio: cree en Jesús. No puedo dejar el pecado, hermano, porque necesitas creer en Jesús. No puedo cambiar porque necesitas creer. Y hay quienes escuchan esta frase y alcanzo casi a ver cómo entra por un oído y sale por el otro, de que ni me escucharon lo que dije. Pero yo quiero que tú no seas uno de esos, y no voy a ver a nadie. No, te invito, por favor, cree en el Señor Jesucristo, porque esto es lo que nos va a acercar a lo que la Biblia habla, esa salvación. Nos va a acercar a tener esa amistad verdadera con Dios. Si has puesto en duda las palabras de Jesucristo, bien, es solamente decir: perdóname, Señor. ¿Sabes? El padre de aquel muchacho que estaba endemoniado dijo: ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Y aún en eso, por esa esperanza y ese clamor, Dios respondió. Y si tú tienes esos problemas para creer, dile al Señor Jesucristo ahora: ayuda a mi incredulidad, enséñame, yo quiero aprender a creer en ti. ¿Te gustaría? Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias.